Iba andando hacia Cartagena y vi una persona en una curva, una mujer, sacando la mano a pararlo a uno. Sentí un escalofrío horrible por mi cuerpo, horrible, horrible, horrible. Cuando volteé a mirar por el retrovisor, la mujer ya no estaba. Era algo arrugado totalmente. Y digo, ¿pero esto qué es? Y lo vi y me empecé a acercar en el carro, cuando ese ente o bicho, como lo llamo yo, empezó a correr. Me perdí, no sé por dónde cogí. Estaba totalmente perdido. Horrible, horrible, Esteban. Era un color de piel, ya era blanco. Haga de cuenta la leche, con el cabello negro, pero estaba acurrucado. No, Esteban, los pelos se me pararon de punta. No sé qué sería, Esteban. Yo digo que puede ser una bruja. Fantasmas en carreteras. No sé si ustedes han escuchado sobre extrañas apariciones que aparecen allí entre las autopistas, entre los caminos. Hay gente que dice que ve figuras fantasmales, niños, algunos seres brillantes y también espíritus de gente que alguna vez estuvo ahí, que se accidentó tal vez. En este video podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz vamos a hablar con una persona que trabaja en las carreteras y que dice haberse enfrentado a lo imposible. Va a estar increíble, esto va a estar asombroso. Si le gusta lo paranormal, si le gusta la idea de que puede haber vida después de la muerte, si le gusta enfrentarse a lo desconocido, prepárese y tiene que ver hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos aquí nada más y nada menos que con Felipe Socha, Delca, así le llaman a usted, Delca. Felipe, gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. ¿Cómo se siente usted? Gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me siento genial. Muchas gracias. Felipe, usted actualmente trabaja como transportador. Cuénteme un poquito cómo es su vida. ¿Usted de dónde es? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo ha sido su vida? Claro que sí. Bueno, Esteban, yo vivo acá en la ciudad de Bogotá. Soy bogotano, soy rolo. Mi infancia fue lo normal, como cualquier persona se puede decir. Lastimosamente no conocí a mi papá. Mi mamá me dejó con mis abuelos, entonces crecí con mis abuelos. Mis abuelos me criaron, básicamente. Mis abuelos fallecieron a los 15 años, cuando yo llegué a los 15 años, y desde ahí empecé una vida ya como adulto, por decirlo así. Empecé a trabajar, me tocó crecer solo, me tocó empezar a verme adulto de esa manera. Conocí a mi expareja en ese momento, por lo que llegué a ser transportador. Conocí a la familia de ellos, que son transportadores, manejan y tienen una empresa transportadora de camiones, por lo cual me empiezo a indagar en el tema del transporte. Empiezo como todo, ¿no? Desde abajo. Empecé como auxiliar, empezar a ver cómo es el transporte, de qué se trata. Empecé con ellos de una u otra manera y me empezaron a gustar los motores, los camiones, el sistema, moverme, conocer ciudades, a conocer Bogotá, porque pues por más que vivas en Bogotá, no conoces todo Bogotá. Entonces empezamos a movernos en Bogotá, y ya después de conocer Bogotá un poquito, me empiezo a enamorar de las carreteras. Me empiezo a decirle a mis jefes, a mis coordinados, venga, yo quiero manejar, yo quiero empezar a andar por Colombia. Y empiezo a decirle a los conductores, venga, me lleva. Venga, usted me puede llevar de auxiliar, yo no le voy a cobrar, yo no, y empiezo así. Y ellos me empiezan a llevar, de una u otra manera me empiezan a soltar los carros en carretera, y así empieza mi vida esta de transportar, y me enamoré de los carros, me enamoré de este gremio y me enamoré de lo que hago. ¿Y usted maneja carros de qué tipo? Manejamos tipos grandes de transporte de carga pesada, NHRs, FRRs, Hino 500 y demás camiones que son de carga pesada. ¿Y es difícil manejar un camión? No, no es difícil. Lo difícil va en tu cabeza, el querer aprender, el querer saber, y lo difícil es cuando tú te lo colocas en la cabeza. No hay nada difícil. Para la cabeza es empezar. Eso es lo difícil, empezar. Una vez que estés adentro, desde que quieras, lo puedes hacer.
Dicen que los camiones tienen varios más cambios que un carro normal, que la gente dice a veces, no, es que un camión tiene como 18 cambios y tiene como 5 reversas. ¿Es cierto o no? Sí, claro que sí, ya hablamos de mulas, que son 18 cambios, ya vienen con bajo, mono, es dependiendo del tipo de vehículo, pero como tal te sientas y es un carro como tal, ya después de que tú sabes cómo se maneja, después de que sabes cómo es el método de transportarse, de meter un cambio, lo ves común y corriente. Es muy difícil manejar en Colombia, es muy pesado, hay turnos muy grandes, usted a veces tiene que durar mucho tiempo en carretera y no puede dormir. ¿Cómo es un turno de un trabajo como el suyo? Claro que sí, es agotador. Nosotros no tenemos horario de salida, nosotros tenemos un horario de entrada, pero de salida no lo tenemos. En dados casos que me tocó a mí, empezaba a cargar a las 7 de la mañana, Esteban, y eran las 6 de la tarde, terminaba de cargar el carro y Felipe, tienes que arrancar porque tenemos que entregar la carga porque hay compromiso. Uy, pero tienes que arrancar. Y arrancábamos 7, 8 de la noche y arrancábamos hasta que me cogiera el sueño. Y por lo general soy una persona que me gusta andar de noche, Esteban. Yo trasnochaba, me iba así cansado, trasnochaba tomando Coca-Colita, tinto y hágale, vas para adelante. Y bueno, cómo es esa vida? ¿Usted dura poco tiempo en su casa cuando es transportador? O es fácil ir de un lado al otro? ¿O tiene que estar muy alejado de la familia quedándose en hoteles? ¿Cómo es esa vida? Claro que sí, Esteban. No, nosotros no tenemos una vida como tal, se puede decir una vida familiar, no se puede. Ya la persona que esté junto a usted tiene que acostumbrarse a esto. Yo por lo general tenía dos maletas, Esteban. Yo llegaba hoy, tenía mi otra maleta de cambio, me quedaba esta noche, al otro día arrancaba. O puede ser que duraba 8 días en la casa, bien, pero como puede ser que el mismo día que llegabas tenías que arrancar. Entonces es muy incierto, dependiendo la carga que vayas a manejar, dependiendo qué es lo que vas a transportar, porque como te decía, mientras que tú llegas, otra persona va y te descarga el carro y tú estás descansando para poder arrancar la noche, para que tengas que arrancar, entonces es complicado. Latinoamérica, México, Colombia, Argentina, son países muy grandes, casi del tamaño de media Europa. Somos países muy grandes, pero también somos países donde hay problemas de seguridad. En ese trabajo, viajando usted de ciudad en ciudad, ¿ha vivido cosas de inseguridad? No, vamos a hablar más adelante de lo paranormal, pero por ahora, yo he escuchado mucho de que hay lugares, carreteras muy difíciles, hay muchos, por decirlo así, bandas que roban a los camiones. ¿Usted ha vivido algo así también? Claro que sí, Esteban. Yo creo que ese es el día a día de nosotros los transportadores y de un tiempo para acá la inseguridad se incrementó mucho. Pero lo normal es que sí, Esteban, ¿sabes? Hay sitios donde tú dices, ya no puedo pasar a cierta hora porque sé que me van a atracar. Hay sitios donde tú dices, donde yo pase o es mi vida o es la de la persona que te va a parar, arriesgar tu vida. Y pues ahí es donde tú dices, bueno, o paso o no paso, o se me hace tarde o cumplo. Eso es lo que no entienden a veces los usuarios, ¿sabes? Nos exigen, pero piensan que somos robots y no, nosotros necesitamos descanso, nosotros necesitamos descansar. ¿Y qué ha vivido así? Algo que usted haya vivido de inseguridad. Claro que sí, Esteban. Hay un punto en la carretera que es Cuatro Vientos, de Bogotá hacia la costa. Es una vía muy sola, es de ida y vuelta, un solo carril. En ese momento estaba de ida y vuelta un solo carril. Por lo general me gusta andar de noche. Entonces yo iba de afán, tenía un horario de entrega. Entonces yo andé de noche. Esteban era la madrugada. Yo seguí de largo cuando a lo largo diviso con las luces altas. Veo un grupo de personas en la carretera con palos, piedras, atravesándose a parar el camión. Yo entré en mí, eso es cuestión de segundos que tomas decisiones. O paro o sigo. Gracias a Dios, esas personas se apartaron, porque donde no se aparten, se lo juro, Esteban, que yo me llevaba algo, porque es mi vida o la de ellos. Y ellos se hacen matar por pararnos. Y pasa mucho, muchas veces a Uy, compañeros suyos le han pasado. sí, claro que sí, he seguido. Hay compañeros que los han matado, hay compañeros que les han robado las maletas, personas que prefieren quitarnos un par de zapatos, una base de dinero a cambio de una vida. Y es triste.
Y la mayoría de los transportadores también tienen que vivir no solo eso, sino que las carreteras están muy mal a veces, ¿no? Y hay accidentes. ¿Usted vivió algo, antes de que hablemos de esos encuentros paranormales, usted ha vivido también momentos en que usted dice, casi me estrello, o se ha estrellado, o ha tenido accidentes porque las carreteras están muy mal? Sí, claro que sí, Esteban, claro que sí. Muchas veces hay carreteras donde tú tienes que entrar, es una carretera muy abierta, es una carretera que no está pavimentada, donde te arriesgas a que el carro se volque, donde te arriesgas a que el carro no dé la fuerza suficiente para pasar el trayecto que necesitas. Entonces, sí, claro, te arriesgas a demasiadas cosas, a todo, a la tempestad, a los climas, a todo, hay demasiado. ¿Ya ha vivido usted alguna vez, casi me accidento, casi Sí, me ha pasado? sí, claro, Esteban. Una vez me tocó meterme por una carretera que era desolada, que era campo abierto. Lastimosamente el carro se me estalla la llanta y en ese momento yo iba en un camión, una NHR, que es de llanta sencilla en la parte de atrás, no es de doble pacha. Se estalla la llanta, al estallarse la llanta el carro se me va para un lado, el carro se estanca y pues me toca meterme debajo, Esteban, a cambiar la llanta, ¿no? Bueno, en ese momento que me meto debajo del carro, a gatear el carro y todo, ya estaba listo el carro, empiezo a bajar la llanta de repuesto. Cuando a lo lejos veo una flota, como se dice, nosotros le decimos así, viene la flota a toda marcha y la flota impacta contra el camión, impacta contra la parte de atrás del camión, la toca, al tocar el camión, tumba el camión del gato, como le decimos nosotros, y el carro me cae encima mío. ¿Le cayó a usted encima todo un Sí, camión? me cae debajo, yo estaba debajo sacando la llanta de repuesto y me cae encima. Claro que sí. Yo no sé cómo hice para salir, yo creo que la adrenalina en el momento, el cuerpo responde a la adrenalina. Me salgo yo, Esteban, y empiezo yo con un dolor en el hombro, un dolor en el hombro, empieza a llover, horas de la noche, caigo desmayado. Caigo desmayado, de un momento a otro me levanto, siento que el brazo no me da, pasa una moto, me levanto yo y le digo al señor de la moto, estoy herido, por favor, ayúdeme. El señor me dice, ¿usted me va a atracar? Le dije, no, estoy herido, me cayó el camión encima y se me van las luces y caigo desmayado, Esteban. Cuando vuelvo a abrir los ojos, ya estaba montado en una ambulancia. Estaba montado en una ambulancia, estaba el señor de la moto que me socorrió y estaba un agente de tránsito y estaba una enfermera. En ese momento, el señor policía o patrullero que estaba hablando con mi jefe, porque yo llevaba mi celular descargado, llevaba el celular, perdón, sin bloquear, y él estaba hablando con mi jefe. A su conductor se le cayó el carro encima. Necesitamos que venga pronto. Así las palabras. Claro, mi jefe al escuchar eso, inmediatamente coge la camioneta y se va para el punto donde yo estaba. Abro los ojos y escucho eso, vuelvo y caigo desmayado, Esteban. Vuelvo y caigo desmayado, el dolor era insoportable. Cuando abro los ojos otra vez nuevamente, ya estaba en la clínica, estaba en el hospital de Puerto Boyacá, ya estaba siendo atendido. Pero fue impactante en ese momento. ¿Qué le dijeron los médicos? No, en ese momento no habían médicos allá en el hospital, estaba solamente una enfermera de turno. Estaba una enfermera de turno y el doctor llegó en horas de la mañana. Ya cuando llegó el doctor en horas de la mañana, ya mi jefe había estado, que llegó desde Bogotá en la camioneta, imagínense. Cuando vimos eso, pedimos el traslado inmediatamente, autorización voluntaria de salida para traslado a Bogotá y me trasladé para Bogotá y ahí fue donde me atendieron. Y ahí fue donde me hice todo el proceso ya del hombro. Tuvo muchos problemas. Sí, un desgarre acá en el hombro. Acá el huesito se me salió, se me dislocó el hombro. Y por segundo se hubiera muerto si usted no hubiera reaccionado rápido. Sí, claro que sí, en ese momento es difícil uno qué vaya a hacer o cómo lo vayas a hacer, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, algo pasó y pude tomar la decisión de salir y que pasaron los momentos precisos, la persona indicada en el momento indicado. Y bueno, Felipe, esto ha pasado, las carreteras son un trabajo muy duro, pero también usted ha vivido algo que se conoce en toda América Latina y en el mundo como unos encuentros, experiencias, hay leyendas sobrenaturales. Antes de que nos cuente alguna de esas historias que usted ha vivido, ¿qué historias
que hayan vivido otros o qué historias populares de leyendas, de espíritus, de encuentros paranormales se narran en las carreteras que usted conozca. Uy, Esteban, hay una leyenda muy fuerte. Yo creo que los transportadores van a escuchar eso y van a decir, sí, es verdad. Hay una parte del Bogotá hacia la costa que se llama Los Columpios. Es una parte donde tú subes la montaña y bajas y es muy en picada y vuelves y subes, se llaman Los Columpios, Besotes, es el paso por ahí. Dicen, y se ha escuchado mucho, de un niño que se la pasa en el borde de la carretera. El niño pide aventón en la carretera. El niño para los transportadores y pues uno al ver un niño pues dice, bueno, recojámoslo. ¿Qué este niño qué? Pero hoy en día pues con la inseguridad, con todo, entonces uno como que lo duda. El niño uno lo recoge, se sube al vehículo, uno avanza. Cuando uno va a decirle, el niño le dice, ¿dónde lo va a dejar aproximadamente? Cuando uno le va a decir al niño, ya estamos para llegar, el niño se baja del carro, ya no está, ya no aparece. El niño ya no está dentro del vehículo. Es una historia muy fuerte que siempre está en ese trayecto. Es una de las historias que se ha escuchado muchísimo cuando paramos a tomar tinto, a hablar con personas entre nosotros. Y otro, el niño desaparece, el niño se sube y desaparece. ¿Y en otros lugares también hay otras leyendas que usted conozca? Sí, claro que sí. Yo creo que todos conocemos la vía Bogotá-Mesitas en el Alto del Tequendama. En el Alto del Tequendama se siente una energía muy fuerte, uno escucha cosas, ve cosas, el carro falla a veces y es muy fuerte la energía. Dicen que ahí se aparecen personas al borde de la carretera con llantos y yo viví una de esas ahí. Usted vivió algo ahí en el Alto del Tequendama. ¿Qué fue lo que vio, si nos puede contar detalladamente? Salió un viaje Bogotá-La Mesa, terminamos de cargar 11 de la noche. Arranqué yo hacia el destino Mesitas y arranqué cuando llegando al alto del Tequendama, 2 curvas antes, veo a alguien en el borde de la carretera sacando la mano. Yo, vea pues, y hasta ahora y por acá. Se me hizo raro, empecé a parar, empecé a frenar. Cuando parpadeo, ya la persona no estaba. Yo, ¿qué se hizo? Por Dios, y en ese momento la carretera es muy pequeña, no se puede parar porque uno se puede accidentar, hay carros que vienen de lado y lado. Cuando pasé en el momento donde está esa persona, se sintió un helaje horrible, una tensión horrible. Me tocó parar más adelante del Tequendama, donde hay tiendas y todo eso, y me dio escalofrío. Fue horrible. ¿Y por qué cree que pasó eso? ¿Por qué dicen que pasa eso allí? Pues dicen que son almas en penas que aparecen ahí o que se lanzan. ¿Y muchos otros compañeros suyos han vivido cosas parecidas ahí, Sí, en ese punto? ¿Qué han sí, vivido? lo mismo. Dicen que se encuentran personas en medio de la carretera. Dicen que se encuentran con animales que aparecen de la nada. Entonces siempre se escucha muy seguido cosas diferentes ahí en el Alto del Tequendama, pero nada así en específico que todo el mundo lo viva, sino diversas cosas que vemos. ¿Cómo son esas figuras que se ven? ¿Están vestidas de alguna manera? ¿Tienen aspecto uniforme, vestidos normal? ¿Cómo se Bueno, ven? ese momento, esa persona, yo la vi común y corriente, como una persona normal, con cuerpo, con traje, con ropa, pero lo más de normal. Y antes de eso, antes de lo que usted vivió, usted lo vio y después tuvo que parar y se sentía muy mal. ¿Usted estaba antes de eso enfermo o le pasó al ver esto? No, después de haber visto el ente, Esteban, después de haber visto el ente, no sé si fue los nervios o como quieras llamarlo, pero horrible, se siente un frío en el cuerpo, se siente unas ganas de vomitar, unas ganas de trasbocar, un mareo insoportable. ¿Y usted le contó a las personas? Sí, claro que sí. Y dicen que es normal, ellos ya lo ven como tan normal. Y eso fue para uno de los, empezando cuando empecé a manejar. Me pasó, eso fue una de las cosas primerizas. Entonces fue delicado. Yo decía, no, Dios mío, ¿yo a qué me metí? Y entonces usted dice, Dios mío, vi esto, usted llegó allá al restaurante y le dijo a la gente, vea, vi una cosa así, así, y todos dijeron, no, tranquilo, ahí se ven esas cosas. Exacto, entonces como que yo decía, y yo les repetía, ¿seguro eso es normal? Me decían, sí, es lo más de normal. Y vas y miras y hablas con ellos y lo ven tan normal. Decían, no, yo no puedo creerlo. Y ellos lo ven normal. Eso fue cuando usted empezó a manejar. Después siguió manejando, ha recorrido muchas carreteras.
¿Y ha vivido otros encuentros? Claro que sí, Esteban. Dos historias impactantes. Empecemos con la primera y cuéntenosla detalladamente. Claro que sí. Esa historia es demasiadamente fuerte, ¿no? Iba yo de Bogotá hacia Barranquilla exactamente, llevaba yo el viaje. Salí del Copey y entre el Copey y Cuatro Vientos, yo iba andando en mi camión y pues iba a la madrugada, como yo siempre andando a la madrugada, vi a lo lejos una persona o un ente o como quieras llamarlo, Esteban, porque no sé ni qué es, ni qué era, ni cómo se llama, nada. Una persona, haga de cuenta las mujeres anoréxicas, así con el cuerpo totalmente que se le ve los huesos, la piel pegada, y haz de cuenta la mujer del aro, con el cabello negro hasta las rodillas o más. Bueno, así. Entonces estaba de espaldas contra un árbol a la orilla de la carretera y al lado de la carretera había como una laguna. Entonces precisamente la luna reflejaba la laguna y se veía la persona tal cual al lado del árbol. Y yo la empecé a ver a lo lejos, yo, ¿y esto qué es? Empecé a acelerar, a acelerar. Cuando llegó al costado de mi hombro, al costado izquierdo, llegó, volteó a mirarla y no me dio para verla, no me dio para verla, el cuerpo, el miedo, no sé cómo quieras llamarlo, no me dio para verla. Me volteé a mirar otra vez hacia adelante, dentro de mí empecé a decir, no, eso es producto de mi cansancio, eso es producto de que voy trasnochando, de que no he descansado bien. Empecé a buscarle la lógica, porque yo soy una persona muy escéptica, como que no digo, yo tengo que ver y sentir eso, pero muy escéptica, ¿no? Seguí andando. Póngale 5 o 10 minutos más adelante, vuelvo y veo a Valenti. ¿Yo qué? ¿Perdón? Dentro de mí empecé a preguntarme, ¿qué es esto? Pero ya lo vi a la orilla de la carretera. Horrible, horrible, Esteban. Era un color de piel, ya era blanco. Haga de cuenta la leche, con el cabello negro, pero estaba acurrucado. No, Esteban, los pelos se me pararon de punta. Llegué, bueno, volví a pasar. Cuando llegué al costado otra vez nuevamente de lo rápido que iba, llegó acá al hombro, a la altura del hombro, la volteé a ver y esta vez la vi. No sé ni cómo describirle a esa persona o ese ente, horrible la cara, horrible, horrible. Más adelante, sigo andando, más adelante el carro se me apaga. El carro, no sé qué pasó, se apaga el carro. Yo empiezo a como a respirar, vengo, espere, calmémonos, tomemos las cosas con calma. Cuando empiezo yo a hablar conmigo mismo, miro el espejo retrovisor y venía esa persona caminando hacia el carro. Y yo me quedo mirando el retrovisor, digo, no, esto es verdad. Digo, esto es verdad, lo estoy viviendo. Me coloco yo con las manos contra el volante y empiezo a rezar. No sé si hay un Dios, no sé si hay unos ángeles o no sé cómo quieran llamarlo, ¿no? Y empiezo yo a rezar, a encomendarme. Dios mío, perdón si hice algo. Yo creo que uno es cuando se acuerda de todo lo malo que ha hecho y cuando uno se arrepiente en cuestión de segundos. Le digo, perdóname, ayúdame a que el carro arranque porque no estoy preparado para esto. Cuando hago así y me da por darle el start al carro, el carro enciende. A lo que yo escucho que el carro enciende, yo no lo pensé dos veces, metí cambio y chao. No volteé ni a mirar si estaba o no estaba ya ese ente. Y arranqué. Arranqué, más adelante, 40 minutos, media hora más adelante, me parqué en una bomba y empecé a hablar con el man de la bomba. Pero el miedo yo no le conté al señor, sino yo empecé a hablarle y el señor me dijo un momento, venga, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Le dije, no, nada, es que estoy cansado, tengo sueño. Pero dentro de mí tenía un miedo, yo que estaba esperando era que amaneciera para poder seguir. Ah, bueno, antes de eso, mientras que yo iba del trayecto que arranqué a la bomba, yo prendí las luces de dentro de la cabina y empecé a llamar a mis amigos, empecé a llamar a mis colegas, nadie me contestó. Voy a colocar el radio y el radio no me daba, no me funcionaba. Cuando yo escucho, empecé a llamar, se colgó la llamada y escucho una voz, me acuerdo tanto que me da nervios, no sé, y escucho una voz que me dice por los audífonos, me dice, tranquilo, no se preocupe. No, Esteban, ese fue el detonante, me puse más nervioso. Eso fue muy fuerte. Esa voz, antes de que nos cuente más de ese espectro, de eso que vio, esa voz era de un hombre, de una mujer, esa voz estaba cuando usted estaba llamando, de pronto fue una interferencia, porque llegó por los audífonos. ¿Cómo era esa voz y cómo se sintió, si fuera positiva o negativa o qué era?
La cuestión, ¿cuál es? Que yo estaba llamando, colgué la llamada y yo vi que colgué la llamada. No puedo decir que fue una interferencia, no puedo decir que fue una llamada que se hizo en el transcurso, no. Yo colgué la llamada, yo la vi y fue una voz de una mujer, una voz muy cálida y de una mujer, una voz muy bonita de una mujer. Me dijo, tranquilo, no te preocupes. Fue una voz de una mujer. Y, uff, delicado. Es que yo me acuerdo y se me viene toda la retroalimentación de esa historia y es duro. Y esa voz de esa mujer, ¿usted cree que era una persona que usted conocía? O tal vez hay gente que dice que pueden ser otros espíritus, otra gente dice que son ángeles, pero es muy raro, ¿no? ¿Usted de quién cree que pudo haber sido esa voz? Porque uno normalmente, uno digamos, uno no concibe ese tipo de comunicaciones, se habla de psicofonía, se habla de muchas cosas, pero fue al instante, como que eso que estaba ahí sentía que usted tenía miedo y como que le ayudó. Claro que O sí. sea, no era lo mismo, esa voz no era lo mismo que lo que había visto, era otra cosa. Sí, eso fue algo totalmente diferente. Eso yo lo puedo asociar con algo también que me pasó, por decirlo así. Iba yo andando en el camión normal, me sentí muy cansado, ya el cansancio me agotaba, Esteban, tipo mediodía, el sol pegándole en la cara a uno, ya el cuerpo no da, uno estaba muy cansado. Esteban lastimosamente cometió un error que creí que yo por ser conductor y por creer que ya conocía un poquito de las carreteras, puse mi cuerpo a prueba, por decirlo así, ¿no? Uno a veces abusa. Me quedé dormido. Me quedé dormido en la carretera, sea en cuestión de 1 minuto, 30 segundos, y yo iba a una velocidad bastante, como a 80, 90, iba en una recta de San Alberto a Huachica. Iba yo andando y me quedé dormido. Cuando yo iba a abrir los ojos, cuando abrí los ojos ya iba llegando a una curva. Antes de eso, me pegaron en el furgón, como haz de cuenta una piedra o que le pegan con la palma muy fuerte al furgón. ¡Pum! Despierte, me dicen a mí. Yo lo asocio, esta voz, con la voz que me pasó en la anterior historia. Me dicen, despierta. Y claro, yo abro los ojos y voy llegando a 300, 200 metros, voy llegando a una curva. Y me levanto yo. Digo, no, ya no va a abusar más de mi cuerpo, ya no va a abusar más de mí. Me orillo, busco un hotel y me acuesto a dormir. O sea, es como si algo lo protegiera. Como si algo me protegiera, como si algo me avisara, como si algo en las carreteras nos avisara a nosotros. Puede ser que no sea algo que esté conmigo, sino algo que proteja a los conductores o a la carretera o puede ser a mí también. Y esa voz que lo protege, la ha vuelto a escuchar, ha vuelto a pasar algo con ella, ha vuelto a manifestarse o solo en esos dos momentos. No, también se manifestó en otro lado, pero no fue como tal la voz que la escuché, sino ya fue mental, fue en otra situación que me pasó, Esteban, ¿sabes? Yo iba saliendo de Valledupar hacia Bogotá y salí en horas de la noche y pues en esa carretera es muy complicada. Le estoy hablando de hace unos 3 años que era muy complicada y la inseguridad es demasiado. Tú sabes que, o los conductores sabemos que después de las 8 o 9 de la noche ni se entra de la carretera hacia Valledupar ni se sale, por la inseguridad. A mí me dio por salir. Yo dije, no, yo voy a salir, yo estoy bien, el carro lo revisé totalmente. Salimos como tal. Empecé a andar, pasé, ya iba 1 hora de trayecto, se me estalla la llanta de la parte de atrás, se estalla la llanta, me meto yo a hacer el cambio de llanta. Cuando estaba debajo del carro, Esteban, las luces de los carros empiezan a pasar, pero una que otra, a lo lejos se ve. Y yo veo que venía caminando una persona con falda, una mujer con falda. Yo normal. Dios mío, que no vaya a hacer nada, que no me vayan a robar. Se acerca la persona, una voz de una mujer, una anciana. Yo la escucho, pero no la veo. Me dice, ¿qué le pasa, muchacho? Le dije, no, se me estalló la llanta, la estoy cambiando, pero ya estoy terminando. Tranquilo, eso es normal acá en la carretera. Si gusta, termine de cambiar la llanta y se queda en mi casa. Yo tengo una casita muy humilde, se puede pasar la noche acá. Le dije, no, no, señora, yo llevo mucho afán, muchas gracias, muy amable. Me dijo, ¿seguro? ¿Usted está seguro que va a seguir? Le dije, sí, sí, señora, yo voy a seguir. Me dijo, pilas, pilas porque la carretera no es para que ande a estas horas. ¿Usted está seguro? Y yo, que sí, sí, señora. Dentro de mi cabeza yo me iba a salir. Algo me dijo a mí, la misma voz que le estoy hablando, pero ya en mi cabeza me dijo, no salga. Me dijo, no salga.
Pasan un cruce de palabras con la señora y la señora me dice, bueno, se va a acordar de mí, Felipe. La señora yo no la conocía, no le había dado mi nombre, no sabía quién era. Yo dije, no, la señora se da media vuelta, veo los pies y se empieza a alejar. Yo debajo del carro no podía moverme, no me daba el cuerpo, el susto, no sé qué fue, no me daba. La señora se empieza a alejar, a alejar. Al llegar a la curva, la señora se desaparece, no la veo más. Y salgo yo del carro debajo, monto la llanta y ¿quién arranca? Y esa señora usted nunca le vio la cara ni nada, solo los pies. Solamente los pies, Esteban. ¿Y cómo eran? ¿Normales, de anciana, estaba con Una falda? persona muy delgada, las piernas eran demasiadamente delgadas. Una ancianita caminaba muy lento, pero cada vez que yo parpadeaba se alejaba más, y se alejaba más, y se alejaba más. Y cuando pasaron dos, tres carros, la señora ya no la volví a ver porque era tan demasiadamente oscuro que no podía verla. Y esa persona que usted dice, la voz era la voz de una anciana, era delgada, estaba ahí de pie al lado suyo. Y esa persona, ¿usted qué cree que era? Esteban, es una voz intimidante, era una voz intimidante, como cuando usted tiene una voz de mando, así como en el ejército, una voz de mando, pero intimidante de una mujer. Y yo me sentía intimidado en ese momento, pero pues mi capacidad me decía a mí no se intimide, ¿sí? No sé qué sería, Esteban, yo digo que puede ser una bruja, porque puede suceder, ¿no? Como está lo bueno, está lo malo, siempre lo he dicho. Y sabía su nombre. Y supo mi nombre. Y yo empecé a decir dentro de mi cabeza, venga, yo le dije mi nombre. No, yo no le dije mi nombre. Y no, yo no sé cómo sacó mi nombre y me lo dijo tal cual y claritico y yo lo afirmo todavía que me dijo mi nombre. ¿Y otras personas cuentan historias de esa misma carretera, de la de Valledupar? Pues yo no me puse a hablar de esa historia con nadie. Yo no quise hablar con nadie porque pues ya ese tema, esa historia sí me dio como más miedo, ¿sabes? O sea, no me dio un miedo inseguro por dentro de que yo dije, no, yo no voy a contar a nadie. Esta es la primera vez que la cuento así a la gente, a todos los que nos están viendo. Y seguramente les pedimos a los que nos están viendo, si conocen historias de esa carretera, porque conozco que incluso ha habido otros encuentros, escríbanos en los comentarios y contáctenos, por favor, si ha tenido una experiencia en esa o en otras carreteras. También les pido el favor de que si les está gustando este podcast, se suscriban aquí abajo. Aquí abajo se pueden suscribir y nos pueden dar like. Síganos, por favor. Y bueno, yo quería preguntarle, Felipe, ¿usted ha vivido eso? ¿Ha vivido esa aparición? Y la anterior, quiero volver a la anterior, a esa entidad que usted vio en un árbol que lo fue persiguiendo. Y quise dejar un tiempo para preguntarle esto, que por favor nos describa muy bien cómo era ese ser, porque usted dice que era una persona muy delgada, casi la piel pegada sobre los huesos, con el pelo largo y que lo acechaba y que además se le apagó el carro. ¿Cómo era ese ser, si no lo puede escribir? Bueno, se me ponen los pelos de punta. Por eso esperamos un poco para que usted se relajara contando otra historia, pero quiero saber cómo, por favor, cuéntenos a todos, y si ustedes lo han visto allá, cuéntenos a todos, descríbanos muy bien cómo es esa criatura, esa entidad, ese extraño ser, eso que para muchos sería o un espíritu, un espanto, o un aparato, le llaman en la costa también a estas criaturas, o estos seres extraños de carretera, ¿no? Bueno, es un ser de 1,60, 1,68 aproximadamente, delgado, o sea, no sé ni qué es lo más delgado que yo he podido ver, pero por eso lo asimilo con una persona anoréxica, porque se le ve el hueso pegado a la piel de color blanco leche, horrible. Las uñas de los pies son horribles, no, es que no sé ni cómo escribirlo, horribles, unas uñas como así estilo una garza, así, uy, horrible. El cabello hasta las rodillas y las manos siempre estaba pegado al cuerpo, no se le ven las manos. Los ojos, es una mirada tan fría de esa persona o de ese ente, así oscuros. No se le ven los ojos, pero son oscurísimos, oscurísimos. Horrible, ese ente es horrible. Como si no tuviera blanco en los ojos. Exacto, como si las personas que se tatúan los ojos de negro totalmente así, así, haga de cuenta, pero son unos ojos muy abiertos, se le reconoce, con el brillo que se ve, son oscuros. Y no es alta, o sea, es bajita, casi como un niño. Exacto, 1,60, 1,68 aproximadamente.
Hay unas historias en todas partes del mundo de, no sé si las conozca, de unas criaturas que le llaman los Becks, que son los niños de ojos negros, sobre todo en Estados Unidos, que tienden a ser agresivas, que también las encuentran en carreteras. Esto me está pareciendo muy extraño, les quiero decir a todos los que lo están viendo, porque en Estados Unidos aparecen estos seres, fueron muy populares en los años 90, les decían los Becks, que son niños que no tienen blanco en los ojos, que según una historia se le acercó a una persona también en un carro y empezaron a golpear y a golpear los vidrios y como que quisieran hacerle daño a las personas y después desaparecieron. Es muy raro porque usted conocía esa historia de estas criaturas, ¿las había Y escuchado? he escuchado, Esteban, he escuchado. ¿Y ha escuchado más historias sobre este tipo de seres de otros compañeros, otras personas? Bueno, Esteban, una historia, yo no sé si se podrá llamarlo similar o algo así. Yo iba de Bogotá hacia Cali y en una parte que se llama La Tebaida me orillé en el carro, ¿sí? Entonces tomé un error, pero no sé si sea un error bueno, un error malo, porque me orillé en una parte que estaba desolada, una parte donde no habían vehículos, donde por lo general nosotros los conductores tratamos de orillar con otros carros en partes de puestos de control, bombas o algo así, donde no estemos tan solos, ¿no? Pero me orillé por el cansancio, no me daba más, yo dije no me daba más, me orillé en una parte desolada donde estaba solo, me orillé, estaba muy oscuro, me acosté y me quedé dormido con el vehículo prendido. Al orillarme con el vehículo prendido, me quedé dormido. Cuando siento que están golpeando el carro, el furgón, no la puerta de la cadena, sino el furgón. Y yo entro de mí, empecé, bueno, me quedé dormido. Ay, cuando miré, estaba el carro prendido. Cuando iba a arrancar, Esteban, el carro se apagó. Ya, ay, Dios mío, y siguen golpeando ya. Y yo dije, no me voy a bajar porque puede ser que estén robando el carro. Se acercan más hacia, ya empiezan los golpes a sentirlos más cerca, más cerca, más cerca. Cuando ya llega a un punto que llega a la cabina del vidrio del carro y empiezan a golpear la cabina y yo no podía mirar, pues yo siempre colocaba una cobija para tapar la luz, bien, pero el cuerpo no me daba para mirar, no me daba para mirar y me estaban golpeando y me golpeaban. Yo decía, ¿será que me van a robar? ¿Qué me van a hacer? Saqué valor, empecé a rezar, dije, bueno, vamos a hacer acá. Y abrí un poquito la ventana. Cuando veo un ser, no sé, yo digo que parecido al que vi, ¿no? Estaba pegado a la ventana y estaba tratando de abrir la puerta. Estaba tratando de abrirme la puerta, cerré la cortina. Cerré la cortina, no pude más, no pude verla. Me quedé ahí y empezaron los golpes. Ya no fue solamente a un lado, sino a los dos costados del carro. Prendí el carro, prendí el carro y empecé a andar, empecé a andar, empecé a andar. De un momento a otro, Esteban, me orillé nuevamente en un punto que ya estaba con más luz y esto. Y le conté a una persona que estaba ahí. Le conté a una persona que estaba ahí, le conté, mire, es que me pasó esto, yo creo que me iban a robar o yo no sé qué. Me dijo, no, eso es normal ahí en esa parte. Se pasan personas o entes y lo asustan a uno porque ahí no se puede parar, porque cree que ahí no se orillan los carros. Y yo, ay, no, con razón. Y ese fue otro susto similar En la Tebaida, Quindío. en la Tebaida Quindío. Y en ese punto dicen que siempre asustan ahí. Sí, ahí dicen que siempre asustan, por eso los vehículos no se orillan. Es una parte, es muy abierta, hay para parquear demasiadamente carros, pero pues yo me parqué ahí sin saber la historia, sin saber nada, y me pasó la historia a mí. Uno dice, eso a una persona en uno en un millón, yo no puedo ser la persona que le pasó, y me pasó a mí. Le quería preguntar también, hay unas historias muy famosas en las carreteras de Colombia, especialmente en la de Puerto Colombia a Barranquilla, y en otras también, pero sobre todo en la Puerto Colombia a Barranquilla, que dicen que se aparece una novia. Dicen que es la novia de Puerto Colombia. Se conoce desde hace ya 20 años. Dicen los taxistas que van andando por ahí, que van andando, sobre todo los de los taxis, otros más, que llegan a una curva y en esa curva ven una chica vestida toda de blanco, que está allí o a veces quieta o a veces haciendo señas. También dicen que en el Cañón del Chicamocha, en otras zonas, también se ven mujeres de blanco que tal vez se cayeron por allí en una moto o tuvo un accidente y quedaron penando, dicen.
¿Usted ha escuchado a sus compañeros historias de estas mujeres fantasma o mujeres vestidas de novia? También creo que hay una historia famosa en Barranca Bermeja, por esa zona, que también dicen que se aparece una mujer vestida de blanco, que muchos dicen, ¿es una novia o es una enfermera? ¿Usted ha conocido historias de estas? Sí, claro que sí, en Puerto Colombia yo creo que la mayoría de los conductores conocemos esa historia y uno ya va con esa mentalidad de ver a esa persona. Y sí, ha pasado. No sé si la vi o fue, como siempre digo, producto de mi cansancio, porque yo siempre lo asimilo a eso, para tener como algo concreto en mi cabeza, decir, no puede ser algo. Entonces, iba andando hacia Cartagena y vi una persona en una curva, una mujer. Yo digo que era como una enfermera, lo que tú dices, una enfermera, una... Pero es que no se le ve la cara, no se le ve la cara a esa mujer. Y sacando la mano a pararlo a uno. No sé si casualmente era una persona o era el ente. Sentí un escalofrío horrible por mi cuerpo, horrible, horrible, horrible. Cuando volteé a mirar por el retrovisor, la mujer ya no estaba. Ya no estaba. Pasé, sacó la mano para pararme, no le puse cuidado. Cuando miré por el retrovisor, la persona ya no estaba. Y quería preguntarle, bueno, usted ha habido todas esas experiencias. Dicen también que los conductores tienen a veces agüeros para que les vaya bien, o se encomiendan mucho, por ejemplo, a la Virgen del Carmen, o se encomiendan mucho a un santo, ¿no? Ya un escapulario. El Día de la Virgen del Carmen es un día especial para los transportadores. Quisiera preguntarle si usted se encomendaba o sus compañeros también o gente que usted conoce se encomiendan para que los protejan de alguna manera en las carreteras. La Virgen del Carmen, como le decimos nosotros en palabras mayores, es la patrona de nosotros. Entonces nos encomendamos. Cada vez que salimos y llegamos, le damos gracias a la Santísima Virgen que nos llevó y nos trajo, porque pues salimos, pero no sabemos si llegamos o no llegamos, lastimosamente. Y es la patrona, ella es la que nos encomendamos a Dios y a la Virgen, que es la patrona de los transportadores, Esteban. Y también hay gente, es que muchas personas no conocen esto, pero también hay gente que dice que bautiza los carros o bautiza los camiones y que tienen también agüeros. ¿Conoce algunas de estas historias? Hay municipios donde generalmente se bautizan los carros, es en ese pueblo o en una iglesia especial. ¿Algunas de esas cosas de protección que usted conozca? Sí, claro que sí. Un agüero, por decirlo así, es bendecir las llaves del carro el día de la Virgen del Carmen, ¿sí? Que es como darle la protección al vehículo, que quede protegido, para que no se vuelque, para que no llegue a pasarnos algo. Y es un agüero. Y dicen que los que no lo hagamos, pues se abstienen a que les llegue a pasar algo en carretera, ¿no? Quería preguntarle también, Felipe, que hay gente que se encomienda mucho, como hemos hablado, a la Virgen del Carmen y tiene agüeros, y que dice que se han salvado milagrosamente, que hay que también se salvan, como usted que escuchó esa voz, pero que dicen, no sé cómo, pero me quedé sin frenos y de repente el carro se quedó quieto. Y no sé qué pasó. O yo recé y de repente las luces, el carro volvió y se prendió, o cosas así. ¿Ha escuchado esas historias de gente que dice, uy, casi me Sí, mato claro. y fue un milagro? ¿A usted le han pasado cosas así también? Y si ha conocido, si nos puede contar. Claro que sí, Sean. Yo viví una historia con un compañero que lo sentí en el corazón y yo creo que él va a ver esa historia y se va a acordar de esto, ¿no? Íbamos los dos de caravana, le decimos nosotros, porque íbamos los dos saliendo de Bogotá hacia la costa. Y salimos en horas de la noche, trasnochamos toda la noche y le dimos derecho hasta Barranquilla y llegamos a un punto para descansar, pero él iba para Valledupar y yo iba para... Ah, no, yo iba para Valledupar, perdón, y él iba para Barranquilla. Entonces en ese punto nos dividimos, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, él me paramos y empezamos a tomar tinto. Yo le dije, yo me voy a quedar acá en este hotel, yo ya estoy cansado, en Curumaní, exactamente. Yo le dije, me voy a quedar acá, yo ya estoy cansado, yo no voy a entrarme a Valledupar de acá hacia adentro porque es muy peligroso. Yo dije, y él dijo, no, yo sí voy a seguir porque yo quiero llegar allá a primera hora de descargar. Le dije, venga, descanse, que estamos cansados. Empecé como a decirle, como... No sé, algo me decía que le dijera, que le insistiera. No hizo caso, Esteban. Yo me entré al hotel, me acosté a dormir. Y yo dije, voy a descansar un ratico y me baño y me acuesto a dormir. No, me acosté y quedé fundido. Póngale media hora
empieza a llamarme mi jefe, empieza a llamarme una persona a la otra. Yo entre mis sueños me levanté, contesté el teléfono y dije, ya me voy a levantar, ya voy a arrancar. Me cogió el sueño. Yo pensé que ya era el otro día y que se me había hecho tarde. Cuando me dice mi jefe, Felipe, es que Hernán se accidentó. Necesito que arranque ya. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Quién dijo que no? Me he visto y arranco. Yo no dejé ni que el jefe me terminara de contar cuando yo ya estaba en el carro. El señor del hotel me dice, ¿qué pasó? Le dije, no, no me tengo que ir, me tengo que ir. Y cogí y arranqué como un loco. O sea, una falla que tenemos, ¿no? Pero pues la adrenalina al momento. Arranqué. Y arranqué, le di al carro, él ya llevaba como hora y media, ya iba adelante de viaje. Yo llegué como en una hora al punto. El carro, haz de cuenta una hoja de papel cuando la aplastas con la mano, achicharrado. El volante quedó contra la silla. Las sillas quedaron contra el billaré del carro. O sea, y él es una persona grande, él es una persona de 1,90, grandote. Iba en un carro pequeño, porque era llanta sencilla. Iba en un carro pequeño. No sé cómo él está vivo de milagro. Esteban, no sé, hasta la hora que no entiendo cómo está. Mi Dios lo tiene para grandes cosas. Él está vivo. Él sufrió algo muy leve, porque después de que salga eso fue muy leve. Y fue la pierna nada más, Esteban. O sea, a lo que vi y al accidente que fue. Bueno, la historia que pasó, él se quedó dormido y pegó contra una mula, contra la cola de una mula. Entonces imaginar el golpe. Y él iba a velocidad, iba con una carga pesada, porque él iba muy pesado y quedó contra la mula atrás. Y eso es un momento que yo digo, ¿cómo sobrevivió? Se salvó de milagro. De milagro. Se salvó de milagro y es cuando digo, mi Dios lo tiene para grandes cosas. Y bueno, Felipe, quisiera ahora sí que nos contara otra de esas historias paranormales, si tiene alguna otra, que nos cuente, porque yo sé que tiene otra, por lo que me ha dicho, o si conoce alguna otra que haya vivido usted o otro compañero, y que nos narre esas cosas increíbles que pasan en las carreteras. Claro que sí, yo iba para Popayán, iba de Cali para Popayán y tenía que entregar, nosotros le decimos barbachita, algo pequeño que tenemos que entregar. En ese momento yo tenía que entrarme a un colegio rural en Popayán y rural me metí una carretera destapada para adentro y empecé a darle 1 hora, 2 horas y me empecé a meter. Yo sin miedo, dije acá por acá no pasa nada. Y yo iba con un auxiliar y lo vimos los dos, esa historia. Íbamos entrando. A lo lejos veo un niño, digo yo, pero ¿cómo le digo? Como 1,80 m de alto. Lo vi como un niño, desnudo totalmente, pero arrugado. Era algo arrugado totalmente. Y digo, ¿pero esto qué es? Y lo vi y me empecé a acercar en el carro, cuando ese ente o bicho, como lo llamo yo, empezó a correr. Y yo empecé a acelerar el carro. Y empezó a correr y a correr de una manera que yo iba a 40, 30 kilómetros. Digo, ¿pero cómo va a correr tan rápido? Lo empiezo a seguir 5 o 10 minutos, paro el vehículo y digo, ya no más, ya no más. Me paro a mirar, me perdí. Me perdí, no sé por dónde cogí, estaba totalmente perdido. Cuando me monto al vehículo, nuevamente ese bicho, animal o ente lo veo otra vez nuevamente, pero a lo lejos. Y empieza a hacerme así, con la cabeza. Y yo, no, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No había ni para darle vuelta al carro, no había, tocaba era para adelante. Yo no, yo estoy perdido. Y me perdí este año, ahí me perdí, el celular no me funcionó, se apagó. El GPS no funcionaba, el celular de mi compañero tampoco. Empecé a darle reversa al carro. Empecé a darle reversa, 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 reversa al carro hasta que llegó un momento donde me encontré otra vez el punto donde había ingresado. Me estaba haciendo perder eso que estaba ahí en la carretera. ¿Y su compañero también lo vio? Sí, mi compañero también lo vio. Lo vimos los dos. Y cuando después empecé a avanzar, ya la carretera estaba diferente a como la habíamos visto, ¿no? Ya cuando salimos, ya la carretera, ya no estaba el árbol en ciertos sitios, sino y yo decía, pero ¿esto qué pasó acá? Como uno se pierde en el lugar, en el momento. ¿Podría describirnos mejor cómo era ese ser? ¿Cómo usted lo veía? ¿Era como arrugado, desnudo, pequeño? ¿Cómo era ese ser? Una persona gordita, gorda, gorda, chiquitico,
desnudo totalmente, que las arrugas se pliegan, las arruguitas se le plegaban y calvo. Calvo y tenía como algo acá a estos lados, no sé, cabello, algo le caía, pero era calvito. Hago de cuenta, era un monje, así, acá a este lado le caía algo, pero era supremamente arrugado y feo, feo, horrible. ¿Y se movía rápido? Se movía muy rápido. Eso es muy chistoso porque las paticas caminaba muy rápido, corría. Y Felipe, su compañero, ¿qué dijo cuando vio eso? Usted no me va a creer, pero ese muchacho ese estaba muy asustado y lo que hizo fue darle la espalda y se puso fue a rezar. Él dijo, no, esto no puede ser, y se puso de espaldas contra la silla, se acurrucó y empezó a rezar. Y empezó a rezar, a rezar. Mi Diosito es el único que nos va a salvar de esto, decía. Se asustó. Y todo lo que lo rodeaba a usted era como si estuviera en otra dimensión, como si lo estuvieran perdiendo, lo hubieran llevado a otro mundo, a otro espacio. Sí, yo digo que estaba en otro plano, en otra dimensión, que me iban a hacer perder en algún lado dentro del bosque que no estaba, o como quieras llamarlo, bosque o zona donde no estaba demarcado, ¿sabe? Porque cuando yo salí, no encontré señas de cómo yo ingresaba ahí. Una piedra gigante que nunca la volví a ver. Y pues una piedra del tamaño de un árbol, yo creo que es imposible no verla, ¿no? Saliendo por el mismo camino, ya no estaba. Algo que yo digo específicamente, ya no estaba. A mí me impresiona una cosa, Felipe, y le quiero preguntar, ¿y esta criatura o este ser arrugado, que ahora voy a decir algo más adelante, que seguro las personas que les gusta el misterio de pronto van a encontrar una coincidencia con otro caso, famoso además, pero le quería decir, Felipe, ¿esta criatura o este ser le hacía señas? Sí. ¿Cómo le hacía o qué es lo que hacía? Lo que yo me acuerdo era que me hacía señas con la cabeza, pero él no se dejaba ver muy bien. Él me hacía señas así, con la cabeza, como si que venga, viniera, y los ojos le brillaban. Le brillaban, le brillaban, le brillaban, como cuando le toman a uno una foto y le quedan brillando los ojos así, tal cual. ¿Y era de noche o de día? Era de noche, era de noche. Y después de que eso sucedió, que usted volvió, le contó esto a alguien y alguien dijo, sí, ahí pasan estas cosas, ya hemos visto este ser, esto no es raro, la gente dijo que eso no era real. Llegué a una escuelita a descargar lo que yo tenía que descargar, unas cajas para la escuela, y me recibió una profesora y el guarda de seguridad. Yo les comenté, mire, lo que pasa es que me pasó esto, y lo siguiente, y les conté la historia. Me acuerdo tanto que estaba uno junto al otro, se voltearon a mirar al mismo tiempo, la señora se cogió la cabeza y dijo, no sabemos". A mí se me hizo supremamente raro, supremamente raro. Cuando ya iba saliendo, el guarda de seguridad me dijo, no le vaya a parar, no le vaya a parar. No le vaya a parar y no lo siga. Yo, ¿qué pasó? No lo vaya a parar, solamente le digo eso. Y el guarda se fue. No me quiso contar, no me quiso decir nada y no me contaron nada. Y nunca más volvió a preguntar ni nada. No, nunca más, hasta ahí dejé el tema y cada vez que yo le hablo a mi auxiliar de allá de Cali, porque yo me lo llevé de Cali para que me acompañara, me dice no me recuerde porque se me ponen los pelos de punta. ¿Y ese auxiliar sigue usted hablando con él? ¿Es su Sí, amigo? claro, él ya, uno en cada ciudad tiene su auxiliar, su pupilo, como uno lo dice, con quien trabaja siempre y siempre trabajamos juntos. Y es que Felipe, cuando usted me hablaba de este ser extraño, como rollizo, digámoslo así, con estas bolas de carne o lo que sea, me acordaba de varios encuentros que se han tenido, sobre todo en España, con algo que llamaban ellos el hombre Michelin, sobre todo en la ufología, que decían en varias carreteras de España que veían una criatura igual a lo que usted nos dijo, que ellos identificaban también con tiempo perdido. Lo mismo que usted me dice, que era una figura que le decían el hombre Michelin por el logotipo de las llantas de Michelin. Le quería preguntar por eso y también por los duendes, porque se habla mucho de duendes. No solo de duendes en las carreteras, sino duendes en los talleres, duendes en las bodegas, duendes en los almacenes. Y bueno, quería preguntarle, esa criatura que usted vio, ese ente, esa entidad extraña por ahí en el Cauca, ¿se parecía a ese hombre Michelin? ¿Conoce usted historias de duendes? Y al final, si por favor nos puede decir a todos los que quieran seguirlo en sus redes sociales, ¿en cuál red? Si en TikTok, si en Instagram, si en Twitter, que ahora se llama X, ¿cómo lo pueden ubicar? Claro que sí. Yo, ese ente, ese ser, yo lo asimilo como un duende, Esteban. Dentro de mi cabeza es un duende. ¿Por qué? Porque he escuchado muchas historias sobre duendes que lo extravían a uno
personas y sé que se extraen por un duende o en el tiempo, en momentos, en espacio, en pensamientos. Yo lo asimilo mucho a un duende, Esteban. Entonces, para mí era un duende, para mí era un duende. Y nada, pues me pueden seguir en mis redes sociales, en todas mis redes sociales. Aparezco como Felipe Delca, DELK, cada kilo, y así me pueden seguir. Ahí pueden ver mis historias de carretera y grabaciones que yo hago sobre el camión y los carritos que andamos. Felipe, quería también preguntarle, bueno, ha pasado todo esto, usted ha vivido todas estas cosas, ya estamos llegando al final del podcast, pero antes de esto, para los que nos están escuchando, quisiera preguntarle estas cosas que se vienen en las carreteras, que usted ha vivido, ¿por qué cree que eso sucede? ¿Por qué cree que hay estos seres en las carreteras? ¿Por qué cree que aparecen? Pues Esteban, yo solamente le digo que como ahí está lo bueno, los que creemos en lo bueno, hay que creer en lo malo porque hay un balance. La vida es un balance de energías y todo es así, lo bueno y lo malo. Y hay que creer en todo. Y yo era una persona que decía, eso no pasa, eso no existe. Hasta que usted lo vive, hasta que usted lo afronta, hasta que usted vive el suceso, es cuando usted dice, sí, es verdad, sí lo voy a creer. Y me pasó y hay veces digo, ¿será verdad? Todavía lo dudo. Pero pues ahí está la vía de vivirlo, de experimentarlo usted mismo. Usted no creía nada de esto hasta que lo vivió. Exacto, no, yo no creía en eso. Yo digo, no, eso son mentiras, son cuentos, son historias porque quieren sacar algo a raíz de una historia y cuando tú lo vives, cuando dices, sí, es verdad. Yo al final quería, ya estamos terminando, quería que nos contara algo más que usted diga antes de irnos, antes de que ya deje este podcast, para todos los que nos ven. Quiero que conozcan esta otra historia, si no la haya vivido usted, algo que usted diga es sorprendente que pasa en las carreteras de Colombia. Una historia muy fuerte que yo he escuchado en las carreteras de Colombia es de una persona que se ve en la línea, no sé, o en ese momento era la línea porque ahorita ya están los túneles, entonces ya es diferente. Uno va andando en el camión subiendo hacia la Tebaida de Ibagué hacia la Tebaida, va subiendo en la línea y uno ve una persona con un sombrero alto, una persona acuerpada, eso dicen, ¿no? No me ha pasado, pero lo he escuchado mucho, que le saca la mano a usted, que le saca la mano a parar el vehículo y que se siente un escalofrío horrible, horrible, horrible en una curva. Y muchos carros se fueron o se han ido al vacío gracias a este ente o a esta persona que aparece. Bueno, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este video podcast que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Le quiero dar muchas gracias. Gracias a usted por trabajar duro en las carreteras del país, llevando mercancía de un lado al otro, viajando en estas condiciones tan terribles que tenemos hoy en día de seguridad, trabajando para su familia. No sé si usted quiere dejar un mensaje final, quiere decir lo que quiera, las cámaras son suyas. Claro que sí. No, muchísimas gracias a todos, a las personas que están viendo esto y a los que vivimos en las carreteras y vivimos de las carreteras detrás de un volante. No nos juzguen a veces por no llegar a tiempo o por no llegar cuando debe ser, porque detrás de un volante hay una vida y hay muchos seres que vienen detrás de eso. Y a las personas que no creen en estas historias, es válido, ¿no? Pero vívanlo, experimenten cosas y dejen que las cosas fluyan para que puedan vivir algo como esto. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, Felipe, por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Y a ustedes muchas gracias. Si les gustaron estas historias de Felipe, por favor, aquí mismo suscríbase, comenten aquí abajo si han vivido algo similar. Muchas personas nos escriben todo el tiempo, yo viví algo parecido. Por ejemplo, recuerdo historias que nos anotan de un lugar de Colombia que es el Cañón del Chicamocha. Mucha gente dice que va ahí en esa carretera, hay un punto que se llama el Caracol. La gente dice que allí hay una virgen y que a veces ven una niña que se asoma. También recuerdo muchísimo historias de camioneros también, muleros como Felipe, que dicen que a veces se sienten perdidos y son historias increíbles, que van manejando en cualquier lugar, en cualquier carretera y de pronto dicen, esto que está alrededor mío, como vivió Felipe, esto que está alrededor mío nunca lo había visto. Yo vivo trabajando en las carreteras años, no había visto estas piedras, no hay casas, no hay luces, solamente está el camino.
como si algo los sacara del mundo y los volviera a poner después. No sé si es la mente, no sé si es el cansancio, porque es un trabajo muy duro, no sé si es un lapsus, no sé si es cómo reacciona alguien cuando está en estos extremos momentos de, vuelvo a decir, cansancio, de agotamiento. Pero son historias muy, muy interesantes. Si ustedes tienen historias así y quieren estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz, solamente tienen que estar acá, aquí abajo, y escribirnos. Nosotros nos comunicamos con ustedes y los podemos entrevistar. Al final quiero decirles una cosa. Si usted tiene problemas en la vida, si usted tiene conflictos en la vida es un camino y hay que seguir adelante. Siempre hay que seguir adelante. A veces hay que tomar atajos. Si el puente se cayó, hay que buscar la manera, pero hay que llegar a un punto. Así usted tenga problemas, puede conseguirlo. Hace poco hablaba con alguien que me decía, un piloto de avión que me decía, mire, es que los seres humanos debemos ser como los aviones. Usted puede ser así. ¿Saben cómo despegan los aviones? ¿Saben cómo llegan al cielo los aviones? En contra de la corriente. Sin estar en contra del aire, el avión no despega. Tenemos que estar, los pilotos me decían, tenemos que estar en contra de la naturaleza para poder elevarnos. Así somos nosotros, usted también. Si tiene algún problema, siempre hay solución y los problemas nos llevan más alto. Si perdió el trabajo, se le va a abrir una puerta. Si tiene un conflicto con una pareja, hay que solucionarlo y si no, vendrán cosas mejores. Siempre adelante, ese es mi mensaje. Y recuerden, uno ve los aviones muy bonitos en el aeropuerto parqueados, pero los aviones son para estar en las nubes, como usted tiene que estar, siempre consiguiendo lo que quiera, siempre buscando el éxito. Desde aquí le digo que le deseamos lo mejor, a usted le deseamos lo mejor, porque yo, Esteban Cruz, le digo que yo a usted lo quiero mucho.